4 historias reales para no dormir. Mi papá siempre ha tenido el don de ver, sentir y soñar a personas que ya murieron. Por eso desde que tengo uso de razón nos han pasado cosas extrañas a toda la familia, ruidos, cosas que se mueven de lugar, sombras que recorren la casa, etc. Hace algunos años, mi papá comenzó a tener sueños recurrentes, donde él estaba en el panteón de la ciudad donde vivíamos y en el sueño una mujer le hablaba y le daba indicaciones para llegar a cierta tumba. Después lo invitaba a que se despertara y fuera al panteón a desenterrar algo que estaba en la tumba que ella le había mostrado. Justo cuando él le decía que no lo haría, se despertaba y al ver el reloj eran las 3:43 de la mañana. Esto siguió pasando por muchos días. La soñaba y se despertaba a las 3:43, hasta que la mujer fantasma buscó otras formas de comunicarse y hacer que mi papá hiciera lo que ella le pedía. Cierta noche, mi mamá tuvo un sueño muy parecido a los que tenía mi papá, donde ella estaba en el mismo panteón y veía a lo lejos a mi hermana de 5 años caminando de la mano de una mujer, quien tomaba a mi hermana y la metía en una tumba al mismo tiempo que le decía a mi mamá que si no convencía a mi papá de hacerle caso, cosas malas podían pasar. Cabe mencionar que mi papá no le había contado nada a nadie para no asustarnos. Entonces, cuando mi mamá le contó lo que soñó, supo que la cosa se ponía seria. A la noche siguiente, mi papá volvió a soñar con esa mujer y él le dijo que no iba a desenterrar nada y que dejara de molestarlo, a lo que la mujer respondió: si no me haces caso voy a despertar a tus hijas. En ese momento mi papá despertó, vio el reloj, que marcaba las 3:43 y casi al mismo tiempo me escuchó gritar con desesperación desde mi cuarto. Se levantó y corrió hacia mi cuarto, donde yo le conté que estaba dormida y sentí claramente que una mujer me gritó al oído: despiértate, y me jalaron del brazo como para tirarme de la cama. En ese punto yo tampoco sabía de los sueños de mi papá, así que era demasiada coincidencia. Mis papás decidieron llamar a una persona espiritista para que hiciera un desalojo y le diera luz a esa mujer. Resultó ser que esa mujer había fallecido a causa de un trabajo de magia negra y quería que mi papá lo desenterrara y lo llevara con una bruja para que pudiera descansar en paz. No entiendo cómo funciona eso si ya estaba muerta, pero en fin. Al final, la mujer esa dejó de molestar a mi familia y de paso desalojaron a varios espíritus que estaban haciendo travesuras en la casa. Segunda historia real de terror. Hola a todos, soy Javier, vivo en Córdoba, Argentina. Esto pasó hace más de un año. Era la 1 p.m. cuando volví a mi casa para dormir una siesta y luego volver a trabajar de nuevo por la tarde. Llegué e inmediatamente fui a mi pieza donde cerré la puerta y las cortinas para que todo quedara oscuro y así dormir mejor. Era verano, hacía mucho calor. Ese día recuerdo estaba dormido boca abajo cuando siento que alguien me toca la pierna derecha y me la mueve como para que me despertara. Me doy vuelta y cuando abro los ojos veo la luz prendida y una persona toda vestida de negro a la cual alcance a divisar un sombrero negro. No logré ver su cara, lo cual recuerdo que por las ganas de seguir durmiendo la divisé un poco borrosa. Yo pensé que era mi hermano, que quería que me despertara porque estaba durmiendo en su cama. Entonces me volví a dar vuelta y le dije: Gaspar, deja de joder, ya me despierto en un rato, déjame dormir. Seguí durmiendo, luego me levanté y volví a trabajar. A todo esto no vi que mi hermano estuviera en mi casa. Cuando estaba trabajando me puse a pensar quién me podría haber despertado porque mi hermano esos días no estaba viviendo con nosotros en mi casa y solo iba a mi casa los sábados y domingos, y esto pasó un viernes. Cuando volví a mi casa le pregunté a mi mamá, que era la única que estaba en mi casa ese día, si había sido ella la que me despertó, a lo que ella me respondió: no, nadie entró a la pieza.
Vos cerraste la puerta y nadie entró. Yo me sorprendí y le dije lo que me había pasado. Me miró muy sorprendida y me dijo, comillas, vos estás loco, Javier, comillas. Poco tiempo atrás pasó algo realmente trágico en mi familia. Mi tío falleció en un accidente de tránsito. No sé si eso tenga algo que ver, pero este tipo de cosas extrañas las crees solo cuando las vives en primera persona. No soy creyente y era un poco escéptico de estas cosas, pero desde ese día empecé a tener otra visión de la vida y la muerte. No he compartido esta historia con muchas personas por el solo hecho de que todavía no comprendo qué pasó ese día. Tercera historia real de terror. Bueno, para comenzar, somos una familia de 4: mi madre, mi padre, una hermana de 15 y yo obviamente de 17. Empezó así. Nosotros vivíamos en una pequeña casa, debido a que estábamos fincando una nueva. Tenemos un pequeño negocio, y lo atendemos entre todos 4 días a la semana. Íbamos a revisar cómo trabajaban los albañiles en la nueva casa, y por lo visto, todo iba bien. Alrededor de este terreno, solo había en ese entonces 2 vecinas, una enfrente y otra al lado. Habían terminado la primera planta. La casa es de 2 pisos. La terminaron. Arriba, apenas si habían levantado unas bardas pequeñas, lo cual permitía que el perro de la vecina se pasara y bajara por las escaleras. Una noche, ya a las 11:30, nos llamó la vecina de enfrente y nos dijo, primo, venga a bajarle a la música de su casa. ¿A quién se la presto? Y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y mi padre contestó, no, prima, no prestamos la casa, pero ahorita vamos. Colgó, tomó el carro, y se fue llevando una patrulla. No sabíamos de qué se trataba. Al llegar, mi madre me contó que se escuchaba la música, pero por fuera, y se oían pasos y voces. Al entrar, no había nadie. Revisaron cada rincón, contando que por fuera la casa estaba rodeada. Se sorprendieron. Ahí quedó. Regresaron a casa. No le dieron mucha importancia, ya que mis padres no creían en eso. Pasaron 8 meses y nos mudamos. A la casa nueva, aún no estaba terminada. De la parte de arriba, faltaba enjarrar y el piso, de modo que mi hermana y yo no teníamos cuarto. Tuvimos que compartir una terraza de la parte de abajo. Nos costó trabajo adaptarnos allí. Pasaron 5 meses que teníamos viviendo allí. Todo estaba bien, ya teníamos la planta de arriba avanzada. Un día, por la tarde, comenzamos a escuchar bastante ruido, voces y pasos arriba. Nosotras, mi hermana y yo, le contamos a mamá y ella juró y juró que era el eco de los trabajadores que venían por la tarde y hacían mucho ruido. No me convenció mucho su teoría. Yo ya no me quería subir a mi cuarto. Cuando lo terminaron, tuvimos que hacerlo, pero en el mismo, porque ambas teníamos mucho miedo. A veces se nos olvidaba. La primera noche, no pudimos dormir, debido a que llovía, hacía mucho aire y para acabarla se fue la luz. Prendimos velas y todo. Al día siguiente, muchas de nuestras cosas desaparecieron, incluso no le dimos importancia. Al día siguiente, nos dispusimos a acomodar todo, de nuevo ya para tener recogido el lugar. Tengo un piano musical, el cual solo suena si se abre su tapadera de la parte del teclado. Llegó la medianoche, eran las 12:25 por ahí, y me levanté por un poco de agua. Al regresar cierro la puerta, y al hacerlo, volteé rápidamente al piano. Comenzó a sonar de la nada, me asusté y mi hermana igual. Mi mamá nos regañó ya, que ella está convencida de que por ver películas de terror atraemos presencias malas. Y a nosotras nos encanta ver ese tipo de películas. Un tiempo, se dejaron de escuchar cosas raras, pero ahora, comenzó para mi madre. Ella dice que se le subió el muerto y estaba muy asustada,
no podía respirar y lloraba mucho. Obviamente nos asustó, pero yo aparenté que no. Su cuarto está muy oscuro, me da miedo. Arriba de su cuarto, aún no está ocupado, hay otro cuarto pero está solo, y en las noches, se escucha que arrastran muebles cosa que no hay, y dejan caer trastes y así. Fue ahí donde mi mamá comenzó a creernos. Días después, por las noches, se escucha a un niño llorar en los cuartos solos, y grita. No le damos importancia, pero comenzamos a dársela desde que esa presencia baja y sube las escaleras rápidamente. Todos cuando les contamos, comenzaron a bromear y a hacer burlas. De modo que se nos olvidó por momentos. Yo, hace años perdí una prima muy querida. Tenía 5 años cuando ella falleció, y yo le conté a mamá que aún ella venía a jugar conmigo, y la veía. En fechas de Día de Muertos, la vi por primera vez, después de tantos años, hablamos un poco y la veía pasar por la casa, me parecía gracioso porque asustaba a mi hermana y después regresaba sus cosas al lugar. Mucha gente me decía que eso no era normal, y fui a verla al panteón. Cuando regresé a casa ya no la volví a ver. Pero el piano sonaba y suena todavía solo, se prende y se mueven muchas cosas de su lugar. Cada vez los ruidos son más frecuentes. Hace 3 semanas un domingo por la madrugada llegamos a casa de una fiesta, mis papás estaban medio tomados y nosotras estábamos bien, ellos aún llegaron a bañarse, dieron las 12 en punto y nos fuimos cada quien a su cuarto, ya estaba todo apagado. Nos dormimos. Me entró una llamada a las 2:35 am y contesté, era un amigo, y estábamos platicando cosas sin sentido. Dieron las 3 am en punto y se fue la luz. Total, pero solo en mi casa, ya que en otras casas sí había luz. Le comenté a mi amigo, y él dijo, qué raro, en mi casa tampoco hay, y nos empezamos a reír. Nos despedimos y todo. Colgué, estaba un poco agitada, y la puerta comenzó a moverse, aún estando cerrada. Por debajo, se veía la sombra de una persona y tocaron. Yo no abrí, solo me paré y mis peces se alocaron mucho, no dejaban de moverse y se movían demasiado rápido. Pregunté, ¿quién? Y no contestaron. Tenemos un tapete en la puerta por dentro y lo comenzaron a jalar. Por el espejo, claro, vi una sombra al lado de mi hermana. Mi hermana antes era sonámbula y me daba miedo que se levantara, ya que tenía ataques muy fuertes y hablaba, decía cosas que con el tiempo pasaban. No sabía qué hacer y me desesperé, no tenía luz. Comencé a rezar y regresó la luz. Mis peces se calmaron y el tapete quedó mitad afuera y mitad adentro. Al amanecer, le conté a mis padres y ellos me comentaron que su puerta, aún estando con llave, se abrió sola y la luz del baño estaba prendida. Pasó una semana, fue un lunes por la madrugada también, que mi hermana me levantó, a las 12 en punto am me dijo que un señor estaba en la puerta y la miraba mucho. Pensamos que era mi padre, pero no podía ser posible, ya que no tienen llave de nuestro cuarto. 2 días después, comencé a levantarme exactamente a las 3 en punto de la nada, y me quedaba sentada al borde de la cama. Mi hermana se asustaba, incluso, escuchábamos cómo nos hablaban al oído por nuestros nombres. Llegó el viernes, y nos tocó desvelarnos para cuidar unos barriles. Teníamos que estar bajando para que el agua no se derramara. No nos acordamos y nos dormimos. Al día siguiente mi mamá nos dijo, ¿quién bajó a cuidar los barriles? Y yo contesté, no mamá, no bajamos, nos quedamos dormidas. Ella se sorprendió, y nos dijo, tu papá me dijo que sí, tenía vómito y se quedó toda la noche despierto, me dijo que después de que él salía a cambiar la manguera, ustedes bajaban. Y nosotras le dijimos que no bajamos. Llegó papá y nos dijo que sí,
Incluso nos dijo que cambiamos un par de veces la manguera de barril. Nos asustamos, pero igual, ya nos acostumbramos a esas cosas. En estos días, no he podido dormir ni un poquito, ya que siento que me observan toda la noche. Mi mamá nos obligó a tirar todo tipo de películas de terror y siempre tapamos el espejo con una cobija. Por las noches aún escuchamos voces y que bajan las escaleras corriendo, de modo que en nuestro cuarto también habita una presencia. Me faltó comentar algo. Hoy por la mañana estuve recogiendo por debajo de las camas. No dejé ninguna basura. Cuando a los 2 minutos, cuando ya iba a comenzar a limpiar, salió de la nada con una fuerza inexplicable. Un labial que hace más de un mes se había extraviado. No le encuentro lógica. Cuarta historia de terror. Lo que les voy a narrar le sucedió a mi esposa. Ella no se explica si fue un sueño o realidad. Hace como 2 años estaba ella durmiendo cuando empezó a soñar que había como un espíritu malo frente a sus pies. Ella sentía que ese espíritu jalaba el colchón lentamente hacia él. Ella dice que sentía que era real. Ella solo dijo: Dios, ayúdame. Cuando ella dijo eso, sintió que la soltó. Ella se despertó y pensó que era una pesadilla y volvió a quedar dormida. Cuando de nuevo empezó a volver a sentir lo mismo y ella, cuando sintió que la jalaban, volvió a decir: Dios, ayúdame, no dejes que él me lleve. Y ella sintió que la volvió a soltar. Ella se despertó y dice que sentía mucho frío y el corazón le latía rápidamente y miró a ver qué horas eran y eran las 3:30 am. Dice que no quería volver a dormir, pero sentía algo pesado sobre ella y mucho cansancio que la hacía volver a dormir. Ella es de sueño liviano. Cuando volvió a cerrar los ojos, volvió a tener el mismo sueño, pero aún más fuerte, porque sintió que su alma se desprendía hacia ese espíritu. Ella intentaba moverse, pero no era capaz, y dice que ella, en su miedo de tratar de despertar pero no podía, empezó a rezar el Padre Nuestro, y a medida que iba rezando, el espíritu la atraía más rápido hacia él. Cuando ella terminó la oración llorando, dijo: Sangre de Cristo, cúbreme. Ella sintió que ese ser la tiró fuerte, y cuando abrió los ojos en realidad estaba llorando y sudando frío, y sentía que la estaba observando. En ese instante ella agarró el celular que estaba en la mesita de noche y me llamó atemorizada de lo que le había pasado. Como yo salía de madrugada de trabajar a las 2 am y esa noche nuestros hijos se habían quedado donde los abuelos y ella había quedado sola esa madrugada, y ese momento no pudo volver a conciliar el sueño y desde entonces no quiso volverse a quedar sola. Su opinión sería importante, ya que ella no entiende si es un sueño o realidad.